Probando. Buenos días, hoy es lunes 26 de octubre de 2020, son las 10:15 de la mañana y arrancamos con la clase de ondas mecánicas y sonidos. Vamos a compartir la pantalla. Como siempre, me pueden parar cuando quieran. Vamos a apagar esto. Bueno, ahí están viendo ¿están viendo la pantalla? Sí, Carlos. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un repaso por lo que vimos en la clase anterior, hace 15 días, con ondas mecánicas, que le habíamos definido como que era la perturbación en un medio. Digamos, para que exista una onda mecánica debía existir un medio elástico, algo que pueda transportar esa información o esa perturbación. Recordar siempre que cuando hablamos de una onda mecánica no hay un transporte de materia, sino que solamente se transporta una perturbación, pero sí hay transporte de energía. Sí hay transporte de energía, digamos, la energía se transmite desde la fuente hasta quien lo está percibiendo. Definimos dos tipos de ondas mecánicas, las ondas transversales, y las ondas longitudinales. Si el desplazamiento es de izquierda a derecha y el movimiento de las partículas, en este caso el medio es una cuerda, el medio que va a transmitir la perturbación que produce la mano acá con este movimiento oscilatorio, el medio es una cuerda. Esta cuerda tiene que ser de tipo elástica para poder ser capaz de transmitir esta información. Entonces, si el desplazamiento es hacia la derecha y el movimiento de las partículas que conforman la cuerda es en el eje Y, este es en el eje X, esto es en el eje Y, entonces hablamos de una onda transversal. En cambio, este pistón, que también va a tener un movimiento oscilatorio, pero en el mismo sentido, en la misma dirección del desplazamiento, entonces acá lo que va a haber son partículas de fluido que van a percibir o van a experimentar una mayor presión o menor presión. Cuando el cilindro empuja hacia la derecha, cuando el cilindro empuja hacia la derecha, va a producir un exceso de presión. Cuando va para la izquierda, se va a producir un defecto de presión. Entonces, esa información viaja por el medio, que en este caso es un fluido, viaja y viaja en la dirección de izquierda a derecha. Y las partículas sufren un movimiento oscilatorio también de izquierda a derecha. Entonces acá hablamos de una onda longitudinal. Una onda longitudinal. Entonces, onda transversal, onda longitudinal, y acá está el tema digamos, en este caso, que, digamos, se compone de las dos, este tipo de movimiento puede contener un movimiento longitudinal y una transversal. Entonces, en la superficie del líquido hace como que gira, hace un círculo, la partícula en realidad describe un movimiento circular. Pueden preguntar cuando quieran. Dijimos que la perturbación siempre viaja o se propaga por el medio con una rapidez llamada rapidez de onda, rapidez de propagación. Entonces, en este caso acá de derecha a izquierda, yo estoy provocando el movimiento oscilatorio con la mano y la propagación de la onda es hacia la izquierda. Entonces, se propaga, ustedes golpean las manos y en forma volumétrica, alrededor digamos, con centro en sus manos, esa perturbación que provocaron en el aire se desplaza en esa esfera, digamos, que va creciendo a medida que pasa el tiempo. La esfera de aire, ¿no? Que va a transmitir ese sonido que produjeron ustedes con las manos. El medio no viaja por el espacio, sus partículas realizan movimientos verticales
y horizontal alrededor de su posición de equilibrio. Lo que viaja es el patrón general de la perturbación. Como les dije siempre estamos hablando de que viaja la información. Para poder poner en movimiento cualquiera de estos sistemas, debemos aportarle energía, realizando trabajo mecánico sobre el sistema. La onda transporta esta energía de una región del medio a otra. Si contamos con un movimiento oscilatorio, lo que estudiamos hace un tiempito atrás, un resorte y una masa que producía movimiento oscilatorio armónico. En el extremo de una cuerda, acá le atamos una cuerda a la masa esta, obtenemos una onda periódica. Obtenemos una onda periódica de amplitud A, que era la misma amplitud del resorte cuando lo estudiamos, acá tenemos A y menos A, y la longitud de onda lambda. La onda periódica transversal, si se mueve la cuerda con un movimiento armónico simple, la onda producida es una sucesión simétrica de crestas y valles llamada onda senoidal transversal. Esto ahora vamos a estudiarlo más, pero van a ver, bueno, acá lo ven en la gota esta, que digamos, se va desplazando, que esta perturbación se va desplazando hacia la derecha. Esto ya lo vimos en la clase anterior, así que voy a tratar de ir un poquito más rápido. Pueden interrumpirme cuando quieran. Si movemos el pistón con un movimiento armónico simple a lo largo de una línea paralela al eje del tubo, este movimiento forma regiones del fluido donde la presión y la densidad son mayores o menores que los valores de equilibrio. Llamamos compresión a una región donde se ha aumentado la densidad y una expansión donde se ha reducido la densidad. Entonces, lo que les decía, este émbolo con esta dirección, moviéndose con este movimiento oscilatorio, produce compresiones y expansiones. Una onda periódica es un movimiento armónico simple que tiene una amplitud A, una frecuencia F, un período T y una frecuencia angular omega. Podemos decir que toda onda periódica, no importa la forma que tenga, sino que periódicamente vuelva a su patrón, puede representarse como una combinación de ondas senoidales, Cuando una onda periódica pasa por un medio, todas las partículas del medio sufren un movimiento armónico simple con la misma frecuencia. Definición de longitud de onda. La longitud de un patrón de onda completa es la distancia entre dos puntos iguales. Puede ser un pico, un valle, cuando pasa por cero, digamos, cuando pasa por cero en el mismo sentido, porque acá pasa por cero descendiendo, acá pasa por cero subiendo. Entonces, si pasa por cero descendiendo, cuando pase por cero acá descendiendo, esta distancia también es una lambda, es una longitud de onda que se mide en metros. Bueno, como les decía acá, la onda viaja. Lo que tienen acá que les queda, para analizarlo tranquilo después, es que yo tomo un punto y ustedes van a ver que cada partícula de esa cuerda o cada partícula del gas reproduce digamos, un movimiento que si lo miramos acá, en el tiempo, ese movimiento lo que está haciendo es desplazarse, se mantiene constante, pero se desplaza en el eje X, se desplaza una longitud de onda lambda en un periodo T. Una longitud de onda lambda que se mide en metros en un tiempo que es el periodo T que se mide en segundos. Entonces fíjense que tienen metros sobre segundo. Lambda sobre tiempo me da velocidad. La velocidad digamos, que se trasladó esa perturbación. El patrón de onda viaja con una rapidez constante v y avanza una longitud de onda lambda en el periodo t. Por lo tanto, la rapidez de onda, metros sobre segundo. Pero t en realidad es la inversa de la frecuencia. Entonces queda lambda por f. Lambda por f. Velocidad en metros por segundo. Esto que es en metros, y esto, sí, en metros,
y esta que es en hertz, que es 1 sobre segundo. Entonces queda metros sobre segundo. La velocidad v depende únicamente de las propiedades del medio en que se propaga. Es decir, dada una perturbación, si el medio en que se va a propagar es el aire, tiene una determinada velocidad. Si es agua, tiene otra velocidad. Si es aluminio, tiene otra velocidad. Entonces, depende del medio. El medio es el que define la velocidad de propagación. En muchas situaciones importantes, que incluyen las ondas en cuerdas, la rapidez de onda depende únicamente de las propiedades mecánicas del medio. En este caso, aumentar la frecuencia hace que la onda disminuya, de modo que el producto B igual a lambda F no cambia. Y las ondas de todas las frecuencias se propagan con la misma rapidez. Bueno, eso vamos a ver ahora en el sonido, que la velocidad del sonido es una constante. Entonces, a medida que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. O al contrario, cuando disminuye la frecuencia, aumenta. Para frecuencias muy bajas, aumentamos la longitud de onda. Esto es lo que estuvimos viendo en la última clase, que le explicamos que ustedes siempre estaban acostumbrados a ver I igual a f de x, sí, o I de x igual a seno de x. Bueno, en este caso tenemos dos variables. Tenemos x, porque la onda se transporta en el espacio, pero a su vez también tenemos el tiempo como una variable. Entonces, es una ecuación de dos variables, que ustedes no la estudian en análisis 1. No están estudiando dos variables. Entonces, la función de onda es una función de dos variables. ¿Cómo hacemos para entender cómo es esto? Y nos paramos, nos quedamos quietos en el arranque, en x igual 0. Entonces, ahí solamente tenemos que esto, que es exactamente como describíamos el movimiento oscilatorio armónico. Movimiento armónico simple. Digamos, el más era A coseno omega t. Omega es 2πf. Omega es 2πf. Entonces, esto es lo que sucede en mi mano. Esto es lo que sucede en mi mano. Después, esa perturbación viaja de x igual 0 hasta un x cualquiera en un determinado tiempo. Y si velocidad era x sobre t, t va a ser x sobre v. De eso no hay duda, digamos, por definición de velocidad. Entonces, la perturbación viaja de x igual 0 hasta cualquier valor de x, de esa x en un tiempo t. Entonces, el movimiento que se produce del medio, de la cuerda, en cualquier punto x, es el mismo movimiento que se produjo en x igual 0, pero un tiempo t después. Entonces, en x, un tiempo t después, se produce lo mismo que se produjo en x igual 0. Entonces, si yo quiero ver lo que se produce en x en el tiempo t, lo que tengo que llevar es x, retrocederla en x sobre b. Retrocederla en el tiempo. Y entonces me va a decir, si en ese tiempo, hace un ratito, pasó esto. ¿Cómo es eso? De esta manera. Al tiempo le resto x sobre b. Y ahí me queda lo que pasa en esa cuerda en cualquier x y en cualquier t. Esto, como les dije en la clase anterior, es lo más importante para que puedan entender la ecuación. Después todo lo que viene en adelante es álgebra. Acá termina la física. Entonces, esta y de xt puedo representar el estado de cada una de las partículas que componen esa cuerda a cualquier x y en cualquier tiempo. A cualquier x y en cualquier tiempo. Sigamos, pueden hacerme preguntas cuando quieran, insisto. Después, como les dije, esto es álgebra. Coseno tita es igual a coseno de menos tita, entonces lo doy vuelta a esto. Y después, lo que hago es, omega lo reemplazo por 2πf, no hago más que eso, y a f
lo pongo como 1 sobre t acá, y f sobre b es 1 sobre lambda. F sobre b es 1 sobre lambda, entonces me queda x sobre lambda y f1 sobre t. Y ahí lo único que hago, defino que 2pi sobre lambda es k, que se llama número de onda, y 2pi sobre t o 2πf es omega. Fíjense que esto es lo mismo, acá omega entró acá nomás, omega t, y de esa forma tenemos la ecuación de onda que lo van a ver y estudiar en muchos lugares, a coseno de k por x menos omega t. Digamos, con esto que les acabo de explicar, ustedes pueden entender de dónde sale, pues si la miran así de entrada no van a entender nada, entonces entender de dónde sale. Esto acá describe, esta ecuación describe el movimiento de todas las partículas que componen la cuerda. Entonces, I de xt a coseno k por x menos omega t es una onda senoidal que se mueve en la dirección más x. Y fíjense que la van a representar por dos gráficas. Amplitud en función de x y amplitud en función del tiempo. ¿Por qué? Pues son dos variables. Variable dimensional y variable temporal. En la variable dimensional van a poder medir la longitud de onda lambda. En la variable temporal van a poder medir el periodo t en segundos. Bueno, y si entendieron esto, lo que sigue ahora es facilísimo, porque si yo digo que tengo esta ecuación que me da el desplazamiento, la velocidad es la derivada respecto al desplazamiento. Digamos, la derivada respecto al tiempo, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente derivo esto respecto al tiempo. ¿Y por qué aparece esta letra media rara acá? Y no la D que ya vieron ustedes, ahora que ya saben derivar. Y una vez que saben derivar, le corremos el arco, digamos. Esta D rara, así, es porque son derivadas parciales. Yo voy a derivar una ecuación de dos variables, la voy a derivar respecto a una variable, la voy a derivar respecto del tiempo. Entonces, x ni se entera que estoy derivando, queda como está. La derivada del coseno es menos seno, acá me comí un signo, acá hay que corregir porque me falta un signo, es menos seno, y, digamos, por la derivada de lo de adentro. Esto no es variable, esta sí, entonces omega sale fuera. Ah, perdón, nos falta el signo. Ya, porque la derivada de menos omega t es menos omega. Con menos seno queda omega por a por seno de k por x menos omega t. No falta nada el signo. Estaba a mitad de camino. Es menos seno la derivada del coseno y la derivada de menos omega, perdón, de omega, menos omega t es menos omega y ahí queda positivo. Entonces, ¿qué representa este valor? La velocidad de cada partícula. Pero velocidad en el eje y, velocidad en el eje y. No es la velocidad de la onda, no es la velocidad de la perturbación. Y la aceleración lo mismo, vuelvo a derivar respecto al tiempo. Vuelvo a derivar respecto al tiempo. Entonces, la derivada del seno es coseno y la derivada de omega es menos omega, y ahora sí queda el signo, y omega queda al cuadrado. Pero a coseno de k por x menos omega t es i. Entonces, la derivada segunda de i de xt respecto al tiempo dos veces es menos omega cuadrado por i de xt. Digamos. Entonces ahora tenemos la aceleración de cada partícula, la aceleración de cada partícula de esa cuerda que estamos analizando. Y por último, a título informativo, porque la van a ver mucho más el año que viene, si yo tengo que la derivada segunda, perdón, acá, la derivada segunda de la función de onda respecto al tiempo dos veces es igual a esto, y la derivada segunda respecto de x dos veces es igual a esto, y yo lo que hago es el cociente entre esas derivadas segundas, la derivada segunda
de la función respecto al tiempo dos veces y la derivada segunda de la función respecto de x dos veces, me da que es igual a omega cuadrado sobre k cuadrado, porque fíjense que respecto de x dos veces es k cuadrado por i, y respecto de t dos veces es omega cuadrado por i. Entonces, esa i de xt se simplifica y queda omega sobre k cuadrado. Pero si ustedes hacen memoria de hace algunas clases atrás, omega cuadrado sobre k cuadrado era igual a v cuadrado. Velocidad era omega sobre k. Y ahí queda que, digamos, la velocidad, ahora sí la velocidad de la perturbación es esta relación. La relación que hay en el cociente de las derivadas segundas respecto del tiempo y, y del espacio. Respecto del tiempo y del espacio. Insisto, esto es a título informativo para que vean que esta sí es la velocidad de la propagación, no de las partículas. Esta es la velocidad de la propagación. Bueno, y acá está graficado que, aguárdame un segundo. Carlos, Sí, te escucho. nos están enloqueciendo las notificaciones de WhatsApp. Se ve que las toma de la computadora. Silenciarle la pestaña o algo. Tenés razón, sí, por eso miré a ver qué estaba pasando, alguien estaba enloquecido, así que creo que ahí están casi todas silenciadas. Están casi todas silenciadas. Perdón. Si no, tendría que sacar el WhatsApp de acá. Sí, ya la estaba escuchando y ustedes la saco. Aguárdenme un segundo que la O saco. silenciarle la pestaña nomás. No, no, digamos, ahí se fue el WhatsApp. Ya está, y volvemos acá. Ahí tienen velocidad. Ahí me pasé. Acá, velocidad de aceleración de una onda. Lo están viendo, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, perdón. Ahora seguimos. Entonces, acá tienen lo que sucede en, digamos, en cada punto. Observen que la aceleración, la aceleración y la velocidad en cada, fíjense que acá tenemos velocidad cero, velocidad cero y la aceleración máxima. Acá tenemos aceleración cero y velocidad máxima. Entonces, digamos, esto es lo que pueden, digamos, como pueden, dice, otra vista de la onda en t igual 0, los vectores muestran la velocidad transversal y la aceleración transversal en varios puntos de la cuerda. Desde t igual 0 hasta 5 centésimas de segundo, una partícula en el punto 1 se desplaza al 1'. Del 1 se desplaza al 1'. Del 2 se desplaza al 2'. Del 3 se desplaza al 3'. Entonces, ustedes lo que van a ver es que esto que está acá, al ratito va a estar en esta posición. Entonces, lo que van a ver ustedes, si bien las partículas de la cuerda se quedan quietas, van a ver que, digamos, el patrón se desplaza. El patrón se desplaza. Avanzamos. Insisto, pueden preguntar, cuando quieran pueden preguntar. Tenemos una cuerda en equilibrio, y acá comenzamos a hacer el movimiento para enviar la perturbación hacia la derecha. Entonces, ¿qué hacemos para analizar esto? Acá lo que queremos es determinar la rapidez v de una onda, la rapidez v, esta v que es difícil de obtener. Les decía, vieron que hice el cociente de las derivadas segundas. Entonces, lo que hago acá es una analogía, una semejanza de triángulos. Tenemos acá un triángulo, acá tenemos un triángulo y acá tenemos otro triángulo. FI, F, y acá BI por T sobre B por T.
esos triángulos son semejantes. Esos triángulos son semejantes. Entonces yo puedo plantear esta semejanza. Puedo plantear esa semejanza. Y después, impulso es cantidad de movimiento, o sea, fuerza por tiempo, es masa por velocidad. Entonces, pero de esta ecuación, simplemente de esta ecuación, yo voy a obtener que, acá simplificándolo es que yo puedo obtener el impulso transversal como a partir del análisis de la tensión de la cuerda F y de la fuerza que yo le estoy imprimiendo hacia arriba, en este caso, para comenzar el movimiento. Ahí está la relación que les queda para definir lo que es la velocidad transversal y la velocidad de la perturbación. Con el impulso transversal, fuerza por tiempo, cociente de la velocidad transversal por el tiempo, podemos sacar el momento lineal transversal. Fíjense que velocidad por tiempo es espacio, velocidad por tiempo es espacio. Espacio por masa por unidad de longitud, esto es masa. Masa por velocidad, velocidad transversal. De acá podemos decir que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza de la tensión directamente sobre mu, que es la masa por unidad de longitud, o sea, kilogramo por metro. En función de la tensión, fíjense que yo tengo una tensión mayor, voy a tener una velocidad de propagación mayor. Y si tengo una cuerda muy pesada, mi velocidad de propagación va a ser menor. Eso lo pueden intuitivamente, ustedes ven, si tienen una cuerda muy pesada, el desplazamiento de la perturbación es más lento. Sigamos, no quiero detenerme. Bueno, este es otro fenómeno también que, digamos que interesante para poder entender conceptualmente lo que son los fenómenos ondulatorios, que es la superposición. Fíjense que en este caso tengo una onda que se está desplazando de derecha a izquierda, acá en forma positiva. Y como ven, va a pasar. Y otra onda que se está desplazando de izquierda a derecha, acá con, digamos, amplitud negativa. Cuando pasen en el centro, la amplitud total que prácticamente disminuye, porque se anulan una con otro, pero un instante después vuelven a aparecer y cada uno sigue. Esto es lo importante que puedan ustedes analizar para entender el fenómeno ondulatorio, que lo van a ver después, que luz más luz a veces es oscuridad, porque es un fenómeno ondulatorio, y dentro de un ratito vamos a ver que depende cómo acomodemos el sonido, por ahí sonido más sonido produce silencio. En este caso, fíjense que la interferencia, las dos son positivas, entonces lo que tenemos es un doble pico, digamos, un gran pico que pasa y después sigue cada una su rumbo. Matemáticamente es esto. El resultado de la suma de las dos, acá tenemos la onda 1 y la onda 2. Martín, ¿vos estás viendo el chat o estás escribiendo vos? No estoy viendo yo acá, preguntó Angelina si tiene que ver con la Ajá. interferencia que ocurre con los audios, pero no sé a qué audio se refiere. Sí, mira, tengo hasta ejemplos para mostrarte, pero sí, ya estamos llegando a eso. Se los muestro burdamente en una soga para que lo entiendan cómo se solapan los movimientos vibratorios, digamos, las perturbaciones, cómo pueden solaparse una. Si ustedes tiran dos piedras en una superficie de agua, tiran dos piedras, todos los patrones se entremezclan. Tenemos un laboratorio con Martín que es muy interesante, que es la cuba de ondas, que se pueden ver perfectamente. En una vez decidimos hacerlo, Martín, o vamos al laboratorio, o te lo llevas a tu casa al equipo y lo podemos hacer. Bueno, eso que escucharon no es WhatsApp, eso es correo, pero bueno, ya ese es más difícil de pararlo, no suena tanto.
Bueno, la cuerda, cuando nosotros tenemos una cuerda entre dos extremos, tiene diferentes modos de vibración. Puede vibrar en media onda, en una longitud completa de onda, en una onda y media, en el doble de la longitud de onda. Entonces, fíjense que se llama nodo y antinodo. Nodo y antinodo. Ustedes tienen una cuerda y la cuerda puede tener una o varias de estas, una o varias, todas juntas, superpuestas, modos de vibración. Modos de vibración. Media longitud de onda, como les dije, longitud completa, onda y media y dos longitudes de onda. Acá está la interferencia del sonido. Si se traslapan dos, fíjense que acá puse un parlante y otro parlante con una diferencia de lambda. Ahora ustedes ya saben lo que es lambda. Ya saben lo que es lambda. Entonces, si está exactamente en lambda y acá está saliendo el mismo sonido, porque recuerden que acá adentro va por la velocidad de la luz, digamos, porque esto es una señal eléctrica, entonces acá no hay atraso, por más que sea el cable muy largo. Si esto, físicamente, uno está a una determinada posición y el otro está en otra posición. Si alguno de ustedes fue a un recital de esos muy grandes, que hay varias hectáreas, digamos, con em, tipo, ¿cómo se llama qué grande que se hace en San Isidro? ¿Cómo se me borró? Ya me voy a acordar. Bueno, cuando hay un sistema, qué sé yo, los redonditos, digamos, 4 o 5 hectáreas llena de gente, se Un ponen hipódromo. en el hipódromo de Palermo. Pucha, ¿cómo es el que se hace en Lollapalooza. marzo? Lollapalooza. Bueno, se ponen varios a diferencia, a cierta diferencia, columnas de sonido. Esas columnas de sonido no pueden estar reproduciendo lo mismo al mismo tiempo, hay que sintonizarlas, porque si hay 50 metros de una a otra, cuando llegue el sonido a la otra columna, tiene que sumarse. Para eso hay que ¿cómo es? Tener en cuenta esto que estamos hablando. Porque si no, van a escuchar más despacio, en vez de escuchar más fuerte, van a escuchar más despacio. Uy, acá se me borró, por hacerlo más prolijito, digamos, no se ve el otro altavoz que está a media longitud de onda, entonces acá queda sonido, digamos, fíjense que acá es constructivo, los dos están en fase. Si están desfasadas, se van a destruir entre ellos, entonces el micrófono va a detectar muy poco sonido, digamos. Entonces, ustedes ponen más potencia y cada vez escuchan menos, digamos. Eso es por la posición de los parlantes. Tengo que corregir esto, me quedó escondido ahí, no había visto. Entonces, si están digamos, a un número entero de longitudes de onda, se suma, y si están a media longitud de onda, se van a restar. Bueno, vamos a ir llegando a los instrumentos de cuerda, que van ahora, vamos a ver lo que es, porque estamos llegando al sonido, que recuerden que sonido era una onda mecánica que estaba entre 20 y 20.000 Hz. 20 y 20.000 Hz. Entonces, dentro de esa frecuencia, nosotros vamos a tener digamos, el sonido. Si pulsamos una cuerda, una guitarra, por ejemplo, la pulsamos así, la agarramos y la estiramos hacia un lado, ¿qué es lo que va digamos, por qué va a vibrar y en ondas senoidales esa guitarra? Fíjense que yo hago esto, digamos, la extiendo en t igual 0, entonces la respuesta va a ser una media onda, una onda completa y un ciclo y medio, una y media. Si sumo todo esto, me va a dar esto, que es color violeta, digamos que es casi lo que yo estaba haciendo. Entonces, cuando yo
la tomo así, la alargo, lo que va a producir es estas vibraciones, es esos modos estacionarios de vibración que le mostraba recién. Esto por pulsar una cuerda. Bueno, y al pulsar una cuerda, ahí empiezo a escuchar. ¿Cómo escuchamos nosotros? Que eso es lo que quisiera dar, digamos, dejar un poquito de tiempo. ¿Cómo escuchamos? Nos entra el sonido por el canal auditivo. El tímpano es una membrana, después tenemos una serie de huesos muy pequeños que trasladan estas vibraciones. Fíjense que acá se termina la historia, porque acá está cerrado totalmente, y lo único que se transmite a través de los huesos, martillo, yunque y estribo, son vibraciones. Esas vibraciones van al caracol interno. Este sistema es capaz de captar ondas mecánicas entre 20 y 20.000 Hz. Ya vamos a ampliar un poquito de esto. Las ondas sonoras son fluctuaciones de presión. Ese cono del parlante, en el movimiento que tiene hacia adelante y hacia atrás, va a hacer cambiar, a introducir un patrón de presión a todo el aire, digamos, al ambiente donde está. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo medimos a esto? ¿Cómo lo medimos? Se miden decibeles. ¿Y qué es un decibel? El nivel de intensidad del sonido, lo vamos a reconocer con la letra beta de una onda sonora, está definido por esta ecuación. 10 decibeles logaritmo del cociente entre la intensidad del sonido que yo estoy queriendo medir respecto de un umbral, de una constante que es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. 0,120 y un 1, o sea, 11, 0 y un 1, watts por metro cuadrado. Es una intensidad de referencia que es el umbral de la audición. Ahí nosotros comenzamos a escuchar. Fíjense los valores mínimos, por eso funcionan estas cositas que, digamos, con tan bajo los auriculares, con tan bajo, y así no quedamos sordos también, por eso les traje algo para hablar al respecto. Si la intensidad de una onda sonora es igual a 10 a la menos 12 vatios, su nivel de sonido es 0 y vamos a estar en el umbral. Y una intensidad de 1 watts sobre metro cuadrado corresponde a 120 decibeles, que es el umbral del dolor. A partir de 1 vatio por metro cuadrado, 120 dB, nos empieza a doler el oído. Entonces, definimos como nivel de intensidad a 10 logaritmo de I sobre I0. ¿Dónde tenemos estos niveles de intensidad? ¿Dónde tenemos estos niveles? En un murmullo, digamos, 0, digamos, no hay en ningún lado, siempre hay algún ruido. Un murmullo normal es 20. Un volumen bajo en el hogar, digamos, un día silencioso en Concordia, digamos, como esos días de plena cuarentena, 40 o 50, digamos. Un auto o una conversación como la que estamos manteniendo ahora, estamos entre 60 y 70. Después un tren 90 y el umbral de dolor. Acá tienen un poquito más. Fíjense que la explosión atómica, o la explosión de un volcán, acá dice el umbral de dolor de 140, porque esto puede ser, puede haber alguna variación. Normalmente se adopta 120. El avión, digamos, un avión que despega, bueno, un concierto. Y esto es lo que yo quería ver si están escuchando. Vamos a... Díganme si están viendo... ¿Están viendo el YouTube? ¿Martín? No, todavía no. El carnoso oído externo recoge los sonidos. ¿Cómo? Se escucha, pero no se ve. Y bueno, entonces tengo que hacerlo a pedal. No puedo hacerlo... Vas a tener que dejar de compartir la presentación y compartir el video. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿El sonido? El carnoso oído externo recoge los sonidos que nos rodean y los conduce por el canal auditivo para hacer vibrar el tímpano.
Al otro lado del tímpano, estas vibraciones son transmitidas a través del oído medio por unos huesos diminutos. Estos son los únicos huesos que dejan de crecer poco después del nacimiento. Los huesecillos de los oídos de un adulto tienen el mismo tamaño que los de un recién nacido. Uno de ellos es el hueso más pequeño del cuerpo, conocido como el estribo, es más o menos del tamaño de un grano de arroz. El estribo reposa sobre la ventana ovalada del oído interno y transmite vibraciones a través de él. Al otro lado hay algo bastante intrigante. Se denomina cóclea y es un pequeño tubo huesudo en forma de espiral. Es la clave de cómo oímos una gama tan amplia de sonidos. Si nos acercamos con un microscopio electrónico, deberíamos ver algo muy notable. El secreto de cómo se transmite el sonido al cerebro. Hay hileras de pelos diminutos de apenas unas milésimas de milímetro de altura. Cuando el sonido las hace vibrar, envían al cerebro señales eléctricas que experimentamos como sonido. Es un espectáculo fascinante y estamos a punto de ver cómo sucede. Miremos más de cerca estos objetos con forma de V. En realidad son grupos de 3 filas de pelillos que forman parte de un sistema amplificador autónomo. Si echamos un vistazo por debajo, deberíamos ver el resto del amplificador. Aquí está. Los pelillos salen de una célula con forma de salchicha que hay bajo ellos. Se ha conseguido aislar una de estas células con sus pelillos. Veamos lo que hace cuando le ponemos música. Puede que reconozcan la canción. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Todos bailan literalmente. La respuesta excitada de estos pelillos amplifica las débiles vibraciones que llegan aquí del mundo exterior. Y lo hacen tan bien que podemos oír el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Desgraciadamente, desde el momento en que nacemos, estas células empiezan a morir una por una. Y las que registran las frecuencias más altas son las primeras en caer. El daño está donde las células con los pelillos han desaparecido. A causa de la pérdida de estas células, a los 10 años de edad hemos oído la gama de sonido más amplia que podremos oír el resto de nuestra vida. A medida que envejecemos, algunas personas siguen oyendo relativamente bien, pero en otras han desaparecido tantas células amplificadoras que solo pueden oír ruidos fuertes. La mayoría ya no puede oír las frecuencias altas. El sonido del metro de Nueva York, que a los más jóvenes les puede sonar así, será percibido más bien así. Bueno, ¿se escuchó bien? Se escuchó y se vio bien, Carlos. Bueno, volvemos entonces. Para que tengo que pararlo a esto, porque si no me sigue poniendo música. Estamos en entendiendo cómo funciona el oído. Bueno, acá es donde viene el tema de cuánto tienen que cuidarse ustedes el oído, cuánto tienen que cuidarse ustedes, digamos, escuchando música. Si quieren escuchar por muchos años, más vale no escuchen demasiado fuerte. Y el problema es que con estos auriculares, con muy poquita potencia, producimos un sonido tan fuerte ahí en nuestro... ese video yo lo utilizo para que vean lo delicado que es el instrumento que tenemos ahí adentro del oído, que hay que cuidarlo, digamos. Normalmente en un boliche, cuando se pueda volver a ir a los boliches, estamos en esto. Y bueno, de hecho yo he laburado para digamos, ayudando, digamos, desde la parte eléctrica para un concierto de una banda de
¿cómo era? No me acuerdo si era el más fuerte o quién, de rock, que pedía 110 decibeles en los primeros 20 metros. Digamos, eso era como pegarle un martillazo a cada uno de los que está ahí adelante, digamos, del 110 dB. O sea, hay que poner mucho equipo para tener 110 dB. O sea, están casi al umbral del dolor, digamos. Casi al umbral del dolor. Y bueno, ahí trabajan, digamos, las bandas de rock requieren eso, digamos, para poder hacer su impacto, digamos. Fíjense que acá hay algo interesante que también que les dije, es el nivel de percepción, la percepción, cuánto perciben ustedes. Y fíjense que nuestro oído percibe mucho menos las bajas frecuencias. De 250 para abajo necesitamos mucho más presión de sonido para percibirlo. En cambio, una frecuencia cercana a los 4000, en 3000 o 4000 Hz, lo escuchamos muy fácilmente, digamos, así con muy poquita potencia enseguida lo percibimos. Y en cambio, las bajas frecuencias necesitamos mucho nivel para poder percibirlo. ¿Se entiende? No entendí si me está haciendo una pregunta o es un sonido. No entendí. Bueno, les decía, acá arrancamos en 20 Hz y llegamos a 16.000, porque 20.000 no escucha nadie. Decime, Martín, si hay alguna consulta. Entonces tenemos, Sí, esto es lo que le harían ustedes si alguno estaba se hace. pidiendo que vuelvas a explicar Ajá. este cuadro seguramente. ¿Este o el anterior? No, este me parece que es lo último. Bueno, Lo esto es último que están viendo. percepción. Esto es percepción. Nosotros, el mismo nivel de sonido depende de la frecuencia. Si yo tengo un sonido muy grave, digamos, hablando de bajos, yo necesito mucho más potencia para que digamos, que me impacte. Por eso esos gigantes cajas de bajos que tienen los boliches y demás, que parece que les pegan en el pecho, digamos, ¿por qué? Porque se necesita mucha potencia para que los bajos impacten. En cambio, las altas frecuencias, 2000, 4000, 8000 Hz, con muy poquita potencia te enloquezco, digamos, porque el oído es mucho más sensible a las altas frecuencias que a las bajas frecuencias. Eso, hablamos de percepción. La ¿Ese percepción gráfico es como una audiometría? Exactamente, eso te iba a decir, que vos podrías hacerte una audiometría y te darían tu percepción. Esto sería una audiometría normal, digamos, si tenés un gráfico parecido a esto, tenés una audiometría normal. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Es que se van perdiendo los extremos, no escuchas ni los bajos y mucho menos yo creo que les dije a ustedes que yo de 10.000 o 1.000 en adelante no escucho nada directamente. Entonces, que si otra persona que está escuchando me dice, pero no escuchás esto, y no lo escucho, digamos, ya perdí las células esas que les mostré, digamos, qué es lo que le pasa a eso, que se destruyen esas células por el mismo hecho de usarlas simplemente, se destruyen y ya uno no percibe. Las células esas, lo que le faltó al video decir, es que son especializadas en frecuencias. Son especializadas en frecuencias. Digamos, desarman, oscilan a determinada frecuencia, entonces mandan al cerebro esa información. El cerebro es el que arma de vuelta el sonido. Bueno, el tubo de Kunt, que donde se puede ver, esto algo hablamos de, que esto está en el Museo de Ciencia, que le pusimos granitos de telgopor acá, y le ponemos un sonido puro, entonces se arman las ondas y uno puede ver los granitos, no tan exacto así como esto. Tengo unas fotos, Martín, pero no se la ve bien, que hemos hecho esto con el tubo, digamos, con el corcho, digamos, con Las del laboratorio. en el laboratorio, con licopodio, que es el polvo de corcho, pero no está muy buena la foto, por eso no las puse acá. Bien. Vamos, que estamos cerrando. Algunos últimos temas. Resonancia. Si la frecuencia de la fuerza es exactamente igual a una frecuencia de modo normal, el sistema está en resonancia.
Acá hay una copa que está destruyendo. Seguramente ustedes alguna vez tomaron la copa y la pusieron, digamos, le hicieron resonar pasando el dedo arriba y convocar algún espíritu, si les interesa. Digamos, si es del vino, un espíritu del vino, mejor. Digamos, eso porque la copa tiene una frecuencia natural. La copa tiene una frecuencia natural. Entonces, si el sistema, digamos, si yo copio esa frecuencia y se la emito, se la mando a través de algún, por ejemplo, ahí está, digamos, la trompeta, pero puede ser un equipo de sonido, lo que hace es que lo que hablábamos en movimiento armónico simple de entrar en resonancia, que la fuerza le dé justo en el momento en que sea sumativa el esfuerzo. Entonces esa copa cada vez se va a mover más hasta que en determinado momento se rompe, digamos. ¿Por qué? Porque la resonancia es cuando el sonido que proviene de afuera es igual al propio natural de la copa. ¿Qué pasa? ¿Por qué les gusta a ustedes cantar en el baño? Porque con muy poco esfuerzo, resuena el baño, que es un lugar quieto, o sea, chico, y normalmente no hay muchas cortinas, entonces es muy duro, rebota mucho. Ustedes perciben con muy poquito esfuerzo que parece que están cantando en un estadio. Digamos. Ese es el fenómeno de la resonancia. Martín, si querés decir algo, te escucho, no hay ningún problema. Cuando quieras aportar. Ahora al final nomás, Carlos. Bueno, dale, dale. Ya estamos terminando. Y pues cortamos la grabación y seguimos charlando. Esto ya lo vimos, la rapidez de la onda en una cuerda, y acá lo que le traje es la rapidez en un fluido. Que la rapidez en un fluido, así como la cuerda era la fuerza sobre la densidad lineal de masa, en un fluido como el aire, es el módulo de volumen y la densidad del medio. Va a definir lo que es la rapidez del sonido. Por ejemplo, en el agua, en cambio, en un sólido depende del módulo Young, y el que no lo vimos, el módulo Young, ya digamos, le va a quedar para ustedes, que es un módulo que representa la elasticidad de un material y la densidad, y en gases es gamma por R por T, donde gamma es la razón de capacidades caloríficas, temperatura en Kelvin, T, constante de los gases, 8,3 Joule sobre mol por Kelvin, y masa molar. Bueno, esto define la rapidez, esto es a título informativo. Entonces, así tenemos que, de acuerdo al material tenemos el aire 344 metros por segundo, pero en el helio casi 1000. Por eso, si alguno, no sé si ha jugado digamos, con los globos de helio, que aspiran helio y hablan ustedes digamos, en vez de expulsando aire, expulsando helio, la voz sale mucho más finita por este problema, por este tema de que las ondas sonoras en el helio, digamos, se trasladan mucho más rápido. Bueno, el hidrógeno, líquidos, en el agua, fíjense que es 1400, casi 4 veces y media la velocidad en el aire, y en el acero, en el aluminio, son mucho mayor la velocidad. El aluminio 6400. Bueno, acá hay un poquito más de información sobre la intensidad del sonido en función de lo que estuvimos viendo. La intensidad, la potencia por velocidad, por lo tanto la potencia por unidad de área de una onda sonora es al producto de la potencia por la velocidad de la partícula. Simplemente a título informativo, no vamos a detenernos más. Me quiero detener un poquito en esto, sí que me interesa que lo entiendan. Así como hablamos del sonido, perdón, del oído, el sonido, ¿dónde se produce? En el oído lo percibimos, pero se producen en las cuerdas vocales. Observen dónde están las cuerdas vocales. Bien acá, en nuestra garganta y bien afuera. Y digamos, ahí es donde se produce la vibración que les cuento que normalmente utilizamos las cuerdas vocales para las vocales A,
En cambio, para las consonantes no necesariamente usamos, porque la S no usamos las cuerdas vocales. La P, no usamos las cuerdas vocales. En cambio, para las vocales, sí. Entonces, de esa forma nosotros podemos hablar, cantar y demás con nuestras cuerdas vocales que están acá. Y para que tengan una... les traje esto, que creo que se ve bien, no sé si quieren que lo agrande, este gráfico, del rango de 20 a 21.000. 20 a 21.000. El gráfico que más me gustó fue esto. Fíjense que la voz femenina es un poco más aguda que la voz masculina. La voz masculina arranca en pocos hercios, en 70 Hz aproximadamente, y no, casi ninguno llega a más de 500. Acá lo importante es el piano. El piano, fíjense de dónde hasta dónde va. Y acá en el medio, si alguno sabe algo de música, sabrán que la forma de reconocer esto son las dos teclas y las dos negras, que son los semitonos, y los tres, digamos, de los dos semitonos, a la izquierda acá está el do. Do, re, mi, fa, mi, entre mi y fa no hay semitono, digamos, no hay mi sostenido ni fa bemol, digamos, no existe ese. Y entonces, do, re, mi, fa, sol, la, acá está el famoso la 440, que hablamos en algún momento, que les dije que era el tono del teléfono. El la 440, fíjense que es el la central del piano, que es el que se utiliza normalmente para afinar, digamos, afinamos todos, afinamos la guitarra, afinamos todo lo que entra acá. Fíjense que la guitarra acústica o la guitarra eléctrica está acá en el medio también, o el cello o el violín, todo está con el La 440. El bajo de 4 o 5 cuerdas no llegan al La 440. En cambio, los instrumentos de viento, como la flauta, el clarinete, el saxo alto, el saxo tenor, la trompeta, el trombón o la tuba no, por ejemplo, no llega hasta el límite ahí. Un sintetizador, un teclado sintetizador, cualquier cosa, lo que quieran, digamos, porque eso, digamos, se origina, no es natural. En cambio, la batería, que tenemos los platillos, muy, muy agudos, el redoblante, el tom y el bombo. Entonces, y acá abajo lo que tenemos es quién reproduce qué. Los subwoofer, los medios y los tweeters. Por eso, digamos, podríamos hablar muchísimo y si hay alguna pregunta me gustaría que la veamos por ahí. Si no, esto es para que ustedes tengan una idea. Por eso se le dice que el piano es el rey de los instrumentos, digamos, porque abarca todas las frecuencias. Abarca todas las frecuencias prácticamente desde, fíjense, de 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 octavas. Un piano de 7 octavas es un piano profesional, digamos, un piano en serio. No sé si hay algún pianista entre los alumnos. Bueno, ya vamos terminando. Batimiento o pulsación. Dos ondas sonoras con muy pequeña diferencia de frecuencia, pasa esto. En determinado momento se juntan y en determinado momento se anulan. En determinado momento se juntan, en determinado momento se anulan. Yo acá les traje un ejemplo entre 440 y 439. A ver si lo escuchan. ¿Me puede decir alguien que lo están escuchando? Sí, se escucha. Ah, bueno. Entonces se lo paso de nuevo para que presten atención y yo me callo. Hay dos sonidos, uno en 440 y uno en 439. En determinado momento se suman y en determinado momento se anula entre ellos. O sea, lo que están escuchando es esto que está acá. Por ahí crece mucho y baja, crece mucho y baja. Eso es un batimiento. Bueno, últimos dos temas. Efecto Doppler.
¿qué pasa con el efecto Doppler? Como estamos hablando de que el sonido se desplaza en el espacio, si el que produce el sonido también se desplaza, lo que va a pasar es esto, que cuando la ambulancia se me acerca, el frente de onda se me empieza a achicar. Entonces se me agudiza el sonido a más corta longitud de onda, sonido más agudo. Entonces yo lo escucho y cuando se va, se va, o el auto de Fórmula 1 también, digamos, esto es lo que están viendo ustedes, que cuando viene se va comprimiendo el sonido y cuando se aleja se extiende. Y acá tienen la fórmula que depende la frecuencia del receptor, la frecuencia del receptor es el cociente entre, esto es menos, acá hay un error, no es, la frecuencia del receptor no es igual a la frecuencia de la fuente, acá hay un error. Pero depende del cociente entre la velocidad del receptor y la velocidad de la fuente y la velocidad del móvil. Perdón, la velocidad del sonido. Esta V es la velocidad del sonido. Receptor y la fuente. No voy a seguir mucho más con eso. Y último tema es cuando uno supera la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, 340 metros por segundo, multiplican por 3,6, les da 1300 kilómetros por hora. Cualquier avión que supere los 1300 kilómetros por hora, lo que va a suceder es esto, que cuando va subsónico, algo del sonido, otra vez por hacer dejarlo lindo, me perdí una parte del gráfico. Las ondas, cuando va a la velocidad del sonido, un poco de ondas salen para adelante. Cuando llega a la velocidad del sonido, ya ninguna onda sale para adelante. Y cuando superamos la velocidad del sonido, se arma este cono. Ese cono lo estudiamos de esta forma. De esta forma, digamos, se van produciendo este desplazamiento del sonido en forma volumétrica en el aire, pero todas en un frente de ondas que hacen que si ustedes están paraditos acá abajo, lo que van a ver es pasar el avión y al rato van a escuchar un sonido muy, muy grande. Entonces, el seno del ángulo este va a ser el cociente entre la velocidad de la fuente por el tiempo y la velocidad del sonido, por el tiempo. Si simplificamos los dos, nos queda B sobre BS. Y la inversa de B, velocidad del sonido, BS, velocidad de la fuente. La inversa se llama número de Mach. Mach 1 es velocidad del sonido. ¿Por qué? Porque BS igual a B. O sea, si el avión va a la velocidad del sonido, tenemos el Mach 1. Mayor que 1 son para todas las velocidades supersónicas. Y la inversa nos da el valor del seno, que nos va a dar el ángulo del cono, el cono donde se va produciendo el sonido. Bueno, primero que nada vamos a detenerla acá.